bueno, arriba del todo tenéis esta barra negra y ahí más o menos está todas las acciones que podéis realizar resumidas, ¿no? Tenéis ahí lo que es el bocadillo de cómic, en el que si tenéis alguna cuestión o alguna duda que luego queráis plantear en la mesa de debate sobre todo, pues la podéis realizar a través de ese chat, ¿vale? Y si quisierais levantar la mano para realizar una pregunta en directo, pues tenéis ahí el icono del emoticono ese con la manita levantada y ahí tenéis los botones para activar o desactivar el micrófono y la cámara, ¿vale? Y ahora, para dar la bienvenida a todas las organizaciones asturianas, Marino, si quieres dar tu bienvenida, pues adelante. Pues muchísimas gracias, Nerea. No solo para dar bienvenida a las organizaciones asturianas, sino también para saludar, ¿no?, a todas las organizaciones vascas y muy especialmente con muchísimo cariño a Euskalit. También por presentarnos a quien no nos conozca y brevísimamente, ¿no? El Club Asturiano de Calidad es una asociación privada sin ánimo de lucro de organizaciones que apuestan por la mejora. Cumplimos una misión muy similar a la que cumple Euskalit en Euskadi. Y, de hecho, tanto Euskalit como el Club Asturiano de Calidad forman parte de una misma red en la Asociación de Centros de Excelencia, en la Asociación CEX, en la que intentamos, pues bueno, avanzar en esta pelea que es apostar por la mejora de la gestión. Dentro de la actividad del club, insisto en que con ese foco claro en mejora de la gestión, en gestión avanzada, ¿no?, como bien expresa el modelo de Euskalit, trabajamos sobre todo con 4 áreas: sostenibilidad, productividad muy vinculada a la digitalización, gestión de personas y todo lo que tenga que ver con marcos, normas, modelos, etcétera. Y en esas 4 áreas, pues bueno, yo creo que las 4 tocan lo que se va a tratar en la sesión de hoy. Yo creo que para cualquier organización el reto de la digitalización está ahí, más si cabe, en los últimos años. Lo que ocurre es que con nuestra visión, y yo creo que una visión similar a la de Euskalit, la digitalización, paradójicamente, no es tanto un reto tecnológico como un reto de otras cosas. Un reto de gestión, un reto de cultura, un reto de personas. Y vemos ahí gran parte de los frenos, no tanto en la tecnología, y habrá quien me contradiga, ojalá, ¿no?, haya quien me contradiga. Por eso creemos que es especialmente relevante que organizaciones como Euskalit o como nosotros hablemos de este reto de la digitalización. Nada más. Nerea, Usue, Pachi, también Julen y Javier, que van a estar en la sesión, Pablo Coca de CETIC, muchísimas gracias a todos y espero aprender mucho de todo lo que vais a contar hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marino. Efectivamente, la relación que nos une al Club Asturiano de Calidad pues viene de muchísimos años atrás y sobre todo gracias a la participación que tenemos en los centros de excelencia, que son organizaciones análogas a Euskalit por el resto del Estado. Y gracias a esta colaboración también, pues hoy contamos, como bien decía Marino, con la colaboración de CETIC, que es un centro tecnológico de Asturias, ¿vale? Además del caso práctico que también presentará, o bueno, sobre todo de las buenas prácticas que ya han desarrollado también Soraluce, ¿vale? Bien, respecto a los grupos avanzados de Euskalit, como esta viene siendo una sesión del plan de trabajo que hemos preparado para este año, pues un pequeño recordatorio que este año van a ser al menos 4 sesiones, todas en formato online, y también vamos a intercalar pues, sesiones de mayor envergadura, con dinámicas de trabajo, que son durante toda la mañana prácticamente, que ya hicimos una en abril y tendremos la siguiente el 9 de junio, este sería el recordatorio. Y también tenemos lo que hemos denominado sesión píldora de conocimiento, pues que podemos realizarlas también en colaboración, como es el caso de la sesión de hoy, que la hacemos junto al Club Asturiano de Calidad. Y la siguiente será en noviembre. Bien, ¿y por qué o para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión de hoy? Pues sobre todo tener una visión general de qué hacer con los datos, la tecnología y las personas para ganar en competitividad. El propio título de la sesión ya definía bastante bien el objetivo de la misma. Y lo que queremos plantearos pues, es compartir conocimientos sobre la digitalización y sobre todo buenas prácticas consolidadas de 2 organizaciones, como son Soraluce y CETIC. Y nos gustaría, o el anhelo que tenemos con la sesión de hoy es el que os llevéis un aprendizaje útil, práctico, ágil, pero sobre todo que os permita reflexionar sobre la digitalización y avanzar en su gestión.
agenda, como os decía, pues tras esta breve presentación, ahora Patxi va a haceros una breve presentación del marco que desarrollamos Euskalit junto a Mondragón Universitatea sobre orientación hacia la digitalización y la industria 4.0. Después, Julen Iturbe Ormaetxe pues, dará la ponencia o el marco general de la sesión y después moderará la mesa redonda con las experiencias de Soraluce y el Centro Tecnológico de la Información y Comunicación, CETIC. Y sobre las 11, depende de cómo vaya esa mesa redonda, son 40 minutos y hay bastantes preguntas que queremos plantearles, tanto a Javier como a Pablo. Pero como os decíamos, tendréis la opción también de plantear pues, preguntas, dudas que os hayan surgido cuando les estéis escuchando. Entonces, bueno, pues intentaremos que sea y ajustarnos al horario, pero bueno, pues que iremos viendo también dependiendo de lo interesante que nos estén contando los dos, ¿vale? Y sin más, Patxi, pues cuando quieras. Sí, Egunon, buenos días. Como ha dicho Nerea, el objetivo de esta sesión es reflexionar sobre la gestión de la digitalización. Y una herramienta que he desarrollado hace pues, un par de años ya casi, Euskalit, para reflexionar sobre digitalización y la gestión, pues es el marco que a todas las personas inscritas os facilitamos. Y más que explicarlo, porque para explicarlo pues hay que estudiarlo, leerlo, pues yo quiero hacer solo un poquito, 2 minutos de publicidad del marco este. Como ha dicho Nerea, lo hicimos en colaboración con profesores de la Universidad de Mondragón, expertos en la materia, y uniendo pues, las dos facetas, ¿no?, de la gestión y la transformación digital. Como ha dicho también Marino, esto de la digitalización, de la transformación, de la industria 4.0, todos estos conceptos tienen más que ver con la estrategia, con la cultura, con las personas, que con la mera aplicación de tecnologías. Y este marco nos ayuda a reflexionar sobre ello. Tiene unas ideas clave, nos presenta un poco pues, la terminología, las grandes líneas o conceptos de la digitalización de la industria 4.0. Hay unos ejemplos de aplicación de empresas reales que ilustran un poco esos conceptos. Y lo que nos ayuda mucho a reflexionar y a pensar en nuestro caso concreto es la parte de buenas prácticas y recomendaciones de cómo las tecnologías nos pueden ayudar a esta transformación cultural y qué cosas tenemos que gestionar bien y tenemos que tener en cuenta para que los proyectos que hagamos de transformación digital pues tengan garantías de éxito, ¿no? Y también nos sugieren posibles indicadores, que también es una vía de reflexionar. Cuando se nos menciona un indicador de algo interesante de medir, eso nos puede hacer a nosotros también pensar si deberíamos tener algo que gestionar en ese área, ¿no? En la siguiente transparencia podemos ver un poco el doble plano que manejamos en este marco. Por un lado, cómo la gestión nos ayuda a la transformación digital, qué cosas tenemos que gestionar, tenemos que tener maduras, qué nivel de madurez tenemos que tener en la gestión para afrontar una transformación digital profunda y sostenible en el tiempo, que no sea una mera aplicación de una tecnología en un momento puntual. Y a su vez, cómo esa transformación digital, cómo las herramientas, las tecnologías digitales nos pueden ayudar a gestionar mejor, a tomar decisiones de mejor forma y a ser más eficientes en nuestras tareas de gestión. Además, el marco y la transformación digital influyen en dos elementos, en dos aspectos concretos que se recogen en los elementos del modelo de gestión avanzada, como es la propia innovación, la propia gestión de la innovación y la gestión de los proyectos de transformación, los proyectos concretos
de la industria 4.0. Y en la siguiente ya transparencia, pues solo la parte que os animo a que utilicéis el marco. Defináis un equipo en vuestra organización o en vuestra empresa, qué expertos, qué tecnólogos, qué responsables de las áreas del desarrollo del negocio, de los procesos, de las personas, del desarrollo de productos tienen que estar en ese equipo junto con el equipo directivo reflexionando sobre estas cuestiones, que hagáis la reflexión individual cada uno y luego, pues en una reunión de consenso en la que ofrecemos que haya personas de fuera de la organización, expertas del club de evaluación de Euskalit, que os ayuden a complementar esa visión que tenéis de esa autoevaluación con el marco, pues se pueda contrastar con personas externas que nos aporten sus conocimientos y sus puntos de vista, y luego pues desarrollemos un plan de acción. Y de esta forma pues poder avanzar desde una estrategia y desde un liderazgo claro, con una estrategia clara, avancemos en la transformación digital, en la digitalización de nuestra organización. Y todo eso, pues el vehículo que Euskalit ofrece para llevar todo eso, tanto la reflexión como el desarrollo luego de los planes de acción, pues es el marco que hemos puesto a disposición de todas las personas. Nada más, esto era sin más. Espero que os haya resultado interesante el cuestionario y os parezca una herramienta útil para utilizar pues, desde este momento o en el futuro inmediato. Nada más. Pues eso es. Además de esta lectura del marco previa, también a la hora de inscribiros os animábamos a completar un cuestionario. Sobre todo nos ha dado pistas de en qué grado de desarrollo está ahora mismo la digitalización en vuestras organizaciones, en vuestros sectores y cuánta importancia o qué importancia tiene en el sector. Ahora mismo, y sin más dilación ya, Julen Iturbe Ormaeche pues va a hacer una pequeña presentación de los resultados, también va a hacer una pequeña comparativa entre los resultados de las organizaciones de Euskadi y Asturias, aunque no os creáis que hay diferencias sustanciales, estamos de manera similar respecto a la digitalización. Y hago una breve presentación de Julen, que es un consultor que ha trabajado con Euskalit desde hace muchísimos años, sobre todo para los cursos Knowing de la metodología 5S. Muchos de vosotros y vosotras seguramente habéis trabajado o le conocéis ya. Y además es experto en el ámbito de la digitalización. Después va a dinamizar la mesa redonda con CETIC y Soraluce y por esto pues agradeceros enormemente, Javier de Soraluce y Pablo de CETIC, que estéis hoy con nosotros para compartir vuestras prácticas consolidadas respecto a la digitalización. Y Julen, cuando quieras, no te robo más tiempo, puedes compartir ya tu presentación y comenzar con el objetivo principal de la sesión de hoy. Perdón, que me he liado aquí a la hora de compartir. Vamos a compartir esto. Muy bien. Entiendo que estáis viendo la presentación, ¿no? Sí. Vale, vamos aquí a compartir. Bueno, pues en primer lugar, cuando estaba escuchando tanto a Marino, a Pachi, a ti misma, Nerea, ¿no? Hablar de transformación digital, yo creo que a todas, a todos, la primera idea que nos viene a la cabeza es la complejidad que tenemos ante nosotras, ante nosotros, ¿no? Y desde ese punto de vista recuerdo que cuando estábamos preparando esta sesión y bueno, pues le dábamos ahí vueltas a cuál podía ser el título que queríamos utilizar para esta presentación, ¿no? Pues estuvimos ahí, bueno, pues buscando qué elementos podían componer un cierto, bueno, mapa de ideas
que nos den pie al final lo que todas y todos intentamos, ¿no? Y es mejorar la gestión, que yo creo que es lo que nos une, ¿no? A quienes estamos aquí ahora, ¿no? Decidimos colocarle este título, gestionar la digitalización. Había un concepto de digitalización. ¿Qué hacer con los datos? Aparecía ahí otro concepto, datos. ¿Qué hacer con la tecnología? Otro concepto, ¿no? Y las personas para ganar competitividad. Por eso he querido dejar ahí esto de digitalización, datos, tecnología, personas, competitividad, elementos en torno a los cuales creo que hoy en día, bueno, pues se pueden decir muchas cosas. Yo creo que hay que ser humilde porque estamos aprendiendo, todo está en cambio permanente y no es tan fácil sentar cátedra. Yo creo que ahora mismo es imposible, yo creo que definir la forma en la que trabajar este concepto, porque hay diferentes maneras a través de las cuales se puede llevar a cabo y hay que entender dinámicas distintas en función del sector. No es lo mismo estar en la administración pública que en una empresa industrial, que estar en una empresa de servicio. Es decir, hay yo creo que variables que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Entonces, yo la perspectiva que voy a intentar acercaros es, digamos, aterrizar estos conceptos teniendo en cuenta que luego vamos a estar con Pablo y con Javier, pues conociendo de primera mano lo que están haciendo y cuáles puede ser, digamos, la forma en la que aterrizan estos conceptos que vamos a manejar ahora en la presentación, ¿no? Comentaba Nerea y por aquí queríamos arrancar, ¿no? Al menos decíamos, bueno, ya que tenemos gente que en principio entendemos que tenemos sensibilidad por la gestión, ¿no? Vamos a preguntarles a ver cómo se sitúan con respecto a transformación digital, ¿no? Y bueno, al final las contestaciones están clasificadas en función de sectores a los que pertenecéis, ¿no? Y, por ejemplo, teníamos una primera pregunta, ¿no? Que decíamos, ¿hasta qué punto el sector está cambiando, ¿no? En rojo marco algunos datos por poner algunos puntos sobre ciertas informaciones que van llegando, ¿no? Y que nos pueden dar pie, digamos, a sacar un poquito de punta, ¿no? Sí que es curioso como, por ejemplo, el mundo industrial a lo mejor no se ve con tanta transformación, dice que, bueno, bastante ha cambiado el sector, ¿no? Pero no se atreve, por así decir, en una cierta radicalidad, ¿no? Cuando veis aquí que estamos colocando 11, dicen bastante, 3 están diciendo solamente cambia radicalmente. Y, por ejemplo, curiosamente en la administración, lo que sí vemos es que ya hay gente que está viendo que esto, bueno, tiene una nueva forma de hacer las cosas derivado de la digitalización, ¿no? En educación nos pasa lo mismo, ¿no? A quienes trabajamos cerca de las aulas, pues bueno, yo creo que sentimos ya que la forma en la que estamos haciendo las cosas, pues no es como era antes, por así decir, ¿no? Quizá también el tema de la pandemia nos marca un antes y un después, como luego también matizaremos, ¿no? También preguntábamos si estábamos aprovechando las oportunidades, ¿no? Que nos traía la digitalización. De aquí también otra vez, ¿no? O sea, si veis aquí en estas respuestas que os proponíamos, ¿no? Pues al final hay como una cierta graduación, ¿no? Y bueno, ya por ejemplo, en el sector de la educación ya estamos diciendo, ¿no? O sea, que creemos que estamos aprovechando estas circunstancias, ¿no? De que nos trae la digitalización, ¿no? En industria, por ejemplo, todavía nadie se atreve aquí, ¿no? Y en general estas puntuaciones, las que vemos en esta fila, son unas puntuaciones que son algo inferiores, ¿no? A las que tenemos, digamos que cuando vemos, digamos, bastante, es al final esta graduación que tenemos aquí. ¿Hay por ahí algún micro abierto? Si alguien pudiera, por favor, cerrar. Tenemos por ahí un micro abierto. Vale, gracias. No sé si todavía sigue el micro. Bueno, seguimos. Estaba comentando eso, que digamos desde el punto de vista de oportunidades, siempre las puntuaciones yo creo que van jugando un poco con decir, lo estamos viendo que ya está aquí con nosotros. Otra cuestión es la radicalidad que le vemos a ese cambio que estamos percibiendo, ¿no? Es, digamos, algo en común en las preguntas que estamos haciendo, ¿no? También decíamos si nos veíamos ya preparadas, ¿no? Como organizaciones para afrontar los retos de la digitalización, ¿eh? Que todavía digamos que somos hasta cierto punto, bueno, pues conscientes de que ya hemos comenzado, ¿no? Aunque, bueno, pues todavía yo creo que nos queda camino por recorrer, ¿no? Y también preguntábamos si al final nos lleva, porque yo creo que el punto común, claro, cuando yo pienso en la labor de Euskalit, por ejemplo, ¿no? y miro todo el marco de gestión avanzada, ¿no? Quiero pensar que al final la sensibilidad que tenemos aquí es por gestionar mejor, ¿no? Y desde ese punto de vista hemos aprendido a gestionar de una determinada manera
Y claro, puede estar ocurriendo que la forma en la que aprendimos a gestionar sea una forma que se está viendo superada hasta cierto punto por los acontecimientos, ¿no? Es decir, esto que nos trae la digitalización es un cambio cualitativo, es algo que me lleva a un escenario en el cual tengo que pensar que lo que sabía a lo mejor tengo que ponerlo en cuestión. Y fijaros como, por ejemplo, ya hay aquí dos sectores, ¿no? Como puede ser la administración pública o empresas de servicios, ¿no? O sea, que ya están diciendo que están viendo sobre todo que hay que replantear la gestión tradicional que llevábamos a cabo, ¿no? La ponencia, el rato que vamos a estar aquí charlando y luego con Pablo y con Javier, ¿no? Yo creo que el punto en el que convergemos es en la gestión, ¿no? En ver de qué manera bueno, pues vamos sacando hilos a partir de los cuales podemos sacar algunas ideas para gestionar mejor. Nerea comentaba cuando decía, bueno, pues al final tenemos aquí gente tanto de Asturias como de aquí de Euskadi, ¿no? Y decíamos, bueno, pues al final vamos a hacer una pequeña comparación. Los datos dan para lo que dan, ¿eh? Es decir, si veis aquí la muestra que tenemos, son 32 organizaciones de Euskadi, 33 de Asturias, es decir, los datos son muy parecidos, ¿no? Y sí que se puede quizás hacer una interpretación de que, bueno, pues aquí, digamos, a este lado del Cantábrico, a lo mejor estamos, bueno, pues puntuando yo creo que algo por encima el punto en el que nos encontramos con respecto a digitalización, ¿no? Es decir, si por ejemplo, no sé, si nos paramos aquí en ver las oportunidades, ¿no? Pues bueno, la gente que está en Asturias dice, bueno, pues bastante 25, pero solo 4 dicen que digamos que estamos aprovechando ya bien las oportunidades. Aquí somos un poco más optimistas, ¿no? En el caso de Euskadi, por ejemplo, pues vemos que hay 11 contestaciones que ya están diciendo que estamos aprovechando esto, ¿no? O cuando pensamos en hasta qué punto las personas están preparadas, pues aquí somos algo más optimistas, ¿no? En general, yo creo que quizá la interpretación puede tener que ver con demanda de mercado, con tipo de organización, ¿no? Y eso quizás sí que se podría hacer una interpretación de que, pues a lo mejor aquí llevamos, no sé si la palabra es la adecuada, pero o sea, sí digamos que una cierta tradición aquí en un momento dado, pues por ejemplo, el coger como bandera el tema Industria 4.0 quizás supuso un antes y un después, ¿no? Con las jornadas de Basque Industry, incluso como una definición de política de país y demás, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo que tenemos en común es que estamos viendo que estamos en un camino, que ese camino todavía tiene pasos por recorrer, ¿no? Y que desde ese punto de vista, cada vez que organizamos una sesión como esta, ¿no? Pues yo creo que nos juntamos gente que lo que queremos es aprender, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que quería es jugar un poco pues, con algunos conceptos que creo que nos pueden ayudar bueno, a sacar pues eso, ciertas ideas que luego hay que aterrizarlas. Y por eso insisto en la conversación posterior con Javi y con Pablo, ¿no? Conceptos. Y esto, tanto yo creo que en las intervenciones de Pachi, también la de Marino y tal, ¿no? Han manejado una cierta aproximación a cuál es el concepto, ¿no? Porque claro, cuando pensamos en digitalización, es tan extenso, tan transversal, ¿no? Que a veces cuesta, ¿no? Y bueno, aquí por una referencia académica, luego en la documentación entiendo que os la proporcionaremos, también os he dejado una diapositiva con algunas otras referencias, ¿no? En inglés, por ejemplo, se manejan tres conceptos, ¿no? Que quizás nos pueden dar un poquito pie a ver por dónde pueden ir ideas de mejora en gestión, ¿no? Hay un término genérico, Digital Transformation, que creo que es un término que está acuñado, es cierto ya, ¿no? Es que entra en la Wikipedia, es una palabra, un concepto que estamos manejando bastante habitualmente, ¿no? Y por eso aquí se habla de una parte holística, ¿no? O sea, sería como el gran concepto cuando estamos hablando de gestión que aglutina todas aquellas iniciativas que tienen que ver, ¿no? con todo este nuevo tsunami que tenemos con nosotros, ¿no? De la digitalización, ¿no? Pero tiene por detrás dos palabras más concretas, ¿no? Digitalization y digitization. Claro, el primero tiene que ver, digamos que en este artículo académico lo refieren más a los temas organizativos, cambios organizativos, de utilizar tecnologías de información, mientras que este otro concepto en lo que aterriza, digamos, es un tema muy concreto y es la transición de datos analógicos a datos en soporte digital, que luego de esto también vamos a comentar algo. Y es cierto que yo creo que cuando queremos hablar de transformación digital y digitalización, sí que hay que pararse un poco a decir, bueno, antes de abordarlo de una manera concreta, necesito ver cierta globalidad, ¿no?
Y la cuestión es que, y esto, o sea, no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero sí que aquí hay, evidentemente, múltiples dimensiones. La primera, yo creo que quizá la que primero nos viene a la cabeza es la parte tecnológica, ¿no? Mientras estábamos charlando antes de entrar en esta sesión, me ha entrado una oferta de trabajo vía LinkedIn de una empresa que estaba ofertando un puesto de dirección de transformación digital, ¿no? Y por supuesto, claro, lo que estaban pidiendo como cualificación inicial era una cualificación tecnológica, ¿no? Luego venía toda la parte de gestión, de tener MBA, no sé qué y tal, ¿no? Pero sí que digamos que el foco inicialmente, lo que se colocaba era en esa parte tecnológica. Yo creo que, bueno, es imposible no pensar que esto tiene un pozo tecnológico, ¿no? De ahí venimos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se ha ido modificando lo que queremos decir con tecnología. Creo que también hoy en día es negocio. Es negocio en el sentido de que los datos aparecen como la nueva materia prima con la que probablemente tomamos decisiones, a partir de la cual podemos construir negocios, ¿no? Cuando vemos actividades de emprendizaje, muchas de ellas tienen que ver con tener datos y interpretar y sacar valor de esos datos, ¿no? Luego es evidente que aquí hay una parte de negocio. Creo que era Pachi, me parece, bueno, que también comentaban un poco la parte esta también. Yo utilizo la palabra antropológica porque ahí, cuando pensamos en la persona que somos, en la cultura en la cual hemos construido, pues lo digital nos aboca a repensar algunos conceptos muy básicos, ¿eh? O sea, que tienen que ver con cómo incorporamos la tecnología a la persona que somos, ¿no? Y a cómo también la manejamos en relación a los demás, ¿no? A las demás personas, ¿no? Y estos aspectos de repensarnos como persona, creo que desde el punto de vista de la gestión, por ejemplo, tienen derivadas para quienes trabajamos o que venimos del campo de la gestión de las personas, ¿no? Yo creo que aquí hay, desde el punto de vista de cualificación, de actitud, de aptitud, ¿no? Ahí hay un buen terreno de juego para pensar en esto qué es lo que supone, ¿no? Luego siempre creo que, siempre, creo que hoy en día no podemos no manejar este concepto, ¿no? De la sostenibilidad. Estamos transformando el mundo sobre la base de la digitalización y tenemos que ver lo que supone, ¿no? Porque, bueno, pues supone unos consumos de energía, supone una forma de hacer las cosas, de entender cómo transformamos personas y sociedad, ¿no? Y este concepto de sostenibilidad creo que también hay que manejarlo, ¿no? Y termino porque este es el punto, yo creo que antes nos une, ¿no? Nos lleva, digamos, a pensar en gestión, ¿no? A que tenemos que gestionar de alguna otra manera, ¿no? Siempre me gusta colocar una referencia en el año 95, que curiosamente es cuando Negroponte publica este libro, Ser Digital, pero también nace Amazon ese mismo año, ¿no? En donde en este libro básicamente lo que viene a decirnos es, ha nacido un nuevo elemento fundamental para entender lo que somos como personas, como sociedad, lo que hacemos en nuestras organizaciones, que es frente a un concepto de átomo, es el concepto del byte, el concepto de la información, ¿no? Y a partir de aquí, fijaos que estamos hablando, o sea, de hace 25 años atrás, ¿no? Yo creo que hay como un salto cualitativo. El dato empieza a ser relevante, ¿eh? La economía ha cambiado. Si comparamos modelos en Estados Unidos, por ejemplo, a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, y vemos ahora qué cambio vemos aquí, que las grandes referencias de corporaciones empresariales tienen que ver con información, ¿no? Cuando miramos un Google, el mundo de Alphabet, vemos un Apple, un Microsoft, un Amazon, lo que están manejando es información, ¿no? Y desde ese punto de vista, esta transición nos tiene que dar a entender qué tipo de organizaciones somos y en qué tenemos que ser excelentes. Probablemente, pues bueno, digamos que la consecuencia o la derivada es manejar información y manejarla bien. Y creo que en lo que estamos aquí ahora hablando y compartiendo entre nosotras no sería lo mismo sin la pandemia. Yo creo que la transformación digital pasa por un escenario en el cual ya sabíamos de dónde veníamos, sabíamos que esto había que impulsarlo, pero de repente aparece la pandemia, nos pone las pilas, no hay plan B, hay que hacer las cosas de otra manera y quien más, quien menos, cada cual en su sector ha aprendido a que había que gestionar de otra forma porque no podíamos hacer las cosas como las hacíamos antes, ¿no? Os dejo aquí, como os llegará esta presentación, tenéis aquí algunas referencias de artículos académicos en torno a cuestiones de transformación digital, bueno, para que tengáis ahí, ¿no? Un segundo concepto que metíamos en el título de la sesión son los datos, ¿no? Y hoy los datos, lo que, bueno, pues al final estamos traduciendo a Big Data, ¿no?
el dato es información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o bien puede servirnos para deducir. Es una primera acepción que nos da la RAE. Hay una segunda y la tercera acepción creo que es la que hoy en día marca pues un escenario distinto cuando hablamos de transformación digital, ¿no? Porque de repente el dato digitalizado puede ser tratado por una computadora. Y esto lo que supone es que frente a unas lógicas de tratamiento de datos en escalas lineales pasamos a escalas logarítmicas. Estamos hablando de series de datos, de volumen de datos, que con nuestra capacidad como ser humano no podemos abordar, ¿no? Y en cambio a través de tecnología somos capaces. Entonces, esta capacidad de tratar, interpretar, sacar deducciones de datos, ¿no? Pues marca una cierta diferencia a la hora de pensar en que la digitalización pues, nos lleva a gestiones diferentes, ¿no? 10 a la 24, esto que es un yottabyte. Si en el 95 Nicolás Negroponte hablaba del byte, pues que sepamos que ahora le ponemos todos esos ceros, los 24 ceros, a esa unidad y es la unidad de almacenamiento con una unidad de almacenamiento con la que podemos manejarnos, ¿no? Es decir, claro, esto, o sea, los datos son tremendos, ¿no? Desde el punto de vista de volumen, ¿no? Y creo que también es interesante pensar en que esto nos puede llevar a un concepto que también ya está acuñado, el dataísmo, ¿no? Tenemos que colocar en su lugar lo que los datos nos pueden ofrecer, ¿no? Y es evidente que nosotros, nuestras organizaciones, tenemos que montar sistemas para recoger datos. Tenemos que pensar qué datos son los que tenemos que recoger, cómo tenemos que tratarlos, qué valor voy a extraer del tratamiento de esos datos, pero pensando en que tienen que tener su lugar y que no todo es Big Data, ¿eh? Claro, aquí a lo mejor hay que hacer un inciso y decir que cada cual venimos de donde venimos. Yo mi formación inicial es humanista y estudié psicología, aunque luego me doctoré en empresariales, ¿no? Y creo que esta dimensión humanista es algo que tenemos que tener en cuenta. En la preparación de esta sesión, recuerdo con Nerea comentábamos, ella insistía un poco en el tema de las personas y yo creo que esta dimensión de la persona dentro de una organización que no puede no vivir al margen de la transformación digital es importante y nos lleva a unas cuestiones pues que insisto, yo creo que son cuestiones que hay que tratar desde una perspectiva holística, global, porque a fin de cuentas siempre lo hemos dicho, ¿no? Es decir, la mejora en la gestión pasa por las personas que estamos trabajando en las organizaciones y esto nos va a afectar, ¿no? Entonces aquí os dejo dos referencias sobre el dataísmo, ¿no? Una de Byung-Chul Han, que es alemana, aunque bueno, de origen coreano, ¿no? Y con este librito Psicopolítica, que es los que te hace darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues un bestseller, ¿no? Como Harari, ¿no? Que también está hablando de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, al final los datos, es cierto, y yo, por ejemplo, que colaboro con la Universidad de Mondragón, pues ahora mismo, cuando pensamos en oferta de grados que tenemos, pues tenemos un grado en Business Data Analytics que yo creo que, o sea, de alguna manera representa la potencia de lo que hoy se puede hacer con los datos, ¿no? Desde un punto de vista de gestión, de management, ¿no? Y aquí lo que hay, evidentemente, es todo un potencial que tenemos que ver cómo lo vamos puliendo, ¿no? Entonces, por eso la realidad está aquí, ¿no? Es decir, el grado está aquí y hay, igual que coloco este grado porque es el que conozco, hay otros grados en este sentido, ¿no? Y evidencian que esa nueva materia prima llamada dato para hacer negocios, pues está aquí con nosotros y que de ella, digamos que podemos sacar evidentes mejoras en la gestión. Al final un dato porque vale, ¿no? Vale por su escasez. En principio parecería que no, ese no es el criterio, porque hay muchísimos datos, ¿no? En realidad parece que vale porque es la materia prima de los negocios actuales, ¿no? Y cuidado porque es evidente que esos datos, si son de carácter personal, todavía valen más. Y ahí entramos en otra derivada, que es la protección y la privacidad y todas estas historias, ¿no? Pero bueno, un segundo gran elemento que yo quería compartir con vosotros, es la relevancia que tiene el dato, la gestión del dato. Y luego, bueno, espero que con Pablo, desde CETIC y tal, ¿no? Pues también cuando le preguntemos alguna cosa con relación a esto, nos pueda también ilustrar algo en ese sentido, ¿no? Julen, un ¿Sí? segundo, creo que has dejado de compartir pantalla. He dejado...
Pues yo aquí me parece como que Yo estoy sí, compartiendo. Nerea, yo veo la pantalla, ¿eh? Ah, sí, es que le estábamos viendo en primer plano. Sí, no, ahora está bien, Nerea, Ahora ya está está. bien, eso Nerea. es. Perdona. Uy, Continúa. esto, la tecnología amiga, es el fuego amigo aquí cuando estamos hablando Sí. de... Sí, a mí me Siempre ocurre lo estás. mismo que a Nerea, ¿eh? Yo no veo la presentación ahora. Abajo, yo lo Claro, tenía pues, abajo, sí que estaba la pantalla, bueno, entonces he pinchado y me ha ido automáticamente hacia pantalla completa, digamos. Vale, pues, sí, es cierto, pero algo ha cambiado porque sí, lo he hecho solo. Vale, gracias. ajá. Vale, entonces estáis viendo, ¿no? O sea, Sí, después de este vale, inciso tecnológico. vale. Que conste que aquí yo creo que en estas presentaciones debíamos de tener siempre, bueno, no sé si aparecerá por ahí entre los asistentes, pero Murphy es evidente que andará por aquí dando vueltas, ¿no? Bueno, continuamos, ¿no? Decía, estaba haciendo la reflexión de, eso, digamos, había una parte que tenía que ver con el dato, ¿no? El dato al final, hoy en día con las tecnologías que tenemos, pues tenemos una capacidad de tratamiento impresionante, ¿no? Y toda esta tecnología, ¿no? Me gusta utilizar el ejemplo este de Pirelli, ¿no? O sea, de un famoso anuncio con Carl Lewis, ¿no? En donde lo que nos venía a decir es, bueno, la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Tenemos capacidad de tratamiento de información, pero tenemos que darle un control que puede tener que ver, o sea, pues con manejar indicadores, con todos nuestros sistemas de gestión, con generar sistemas, con poco, o sea, lo que nosotros entendemos que es la gestión, ¿no? O sea, necesitamos controlar esto, ¿no? Y aquí hay una derivada que tiene que ver eso, con cuando le damos esta dimensión humana a todo esto, ¿no? Pues aparecen estos conceptos, ¿no? O sea, de la ética aplicada a los datos, la inteligencia artificial, la transformación digital, aparece un concepto desde, por ejemplo, el MIT en Estados Unidos, la responsabilidad digital corporativa, concepto de humanismo digital. Y sí que me quería meter en esta presentación, aunque sea un poco unos flashes, ¿no? de este concepto, porque creo que nuestra gestión nos obliga a hacer este enfoque, ¿no? Y hay modelos que ya existen, esto es lo bueno, ¿no? Este, por ejemplo, es un modelo con el que trabajamos en la Universidad del Open Data Institute en Inglaterra, ¿no? El Data Ethic Canvas, que nos obliga a hacernos preguntas sobre cómo manejamos los datos, ¿no? O os decía, por ejemplo, desde Estados Unidos nos llega este modelo de Michael Wade, ¿no? A través del MIT, ¿no? De lo que están llamando la Corporate Digital Responsibility, ¿no? Es decir, ya hay modelos que podemos utilizar para repensar hasta dónde llegamos con esto de la transformación digital y cómo la incorporamos en nuestro sistema de gestión de una forma responsable. Y otra vez me voy aquí a la universidad y, por ejemplo, cuando veo un grado como Humanidades Digitales Globales, esto va también en esa línea, va de pensar hoy en día cómo el humanismo maneja la variable digital y la incorpora a lo que es la gestión de una organización, sea una organización, una empresa privada con ánimo de lucro, sea una organización pública, sea un centro educativo, lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿esto de qué va? Bueno, pues va de personas, ¿no? Y en ese ir de personas, creo que algo que es fundamental en cualquier proceso de transformación digital es pensar en las competencias, en cómo trabajamos las competencias digitales. Y otra vez, ¿la buena nueva cuál es? Pues que ya tenemos marcos, en este caso europeos, por ejemplo, que nos ofrecen un modelo para diagnosticar las competencias digitales que hacen falta y proyectarlas con respecto a unos objetivos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, aquí, en el caso concreto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aquí en Euskadi, pues tenemos un desarrollo adaptando el marco europeo, el DIGCOMP, que es a través de ICANOS, que es un lugar, si entráis ahí en esa web, icanos.eu, es decir, podéis hacer autoevaluación de competencias digitales, tanto desde un punto de vista personal como ciudadano como ciudadana, pero también lo podemos hacer desde un punto de vista organizativo. Incluso nos podemos autoevaluar como docentes, ¿no? Tenemos varias referencias a la hora de entender que cualquier proyecto de transformación digital tiene que tener en cuenta a las personas entendiendo que siguen siendo las protagonistas de la gestión y necesitamos su cualificación. Una cualificación que creo que hay que manejarla con dos palabras, porque hay que manejar la palabra actitud y la palabra aptitud. No solamente es aptitud, que de alguna manera este tipo de modelos nos ayudan a identificar cuáles son y qué deberíamos hacer para conseguirlas, pero también creo que hay que iniciar una conversación sobre la actitud de las personas, ¿no? A veces, bueno, pues las tecnologías entran como elefante en cacharrería, sabemos que son potentes, que pueden transformar, ¿no? Pero tenemos que encontrar cuál es la forma a través de la cual las personas asumen
lo que la tecnología propone, cómo lo interiorizan. Y desde ese punto de vista, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba con la tesis doctoral, manejábamos un concepto muy bonito que es la asunción social, la adopción social de las tecnologías. Es decir, no por tener la mejor tecnología, esa va a acabar llegando a la gestión, sino que tenemos que entender que son las personas las que una vez que entienden que les aporta valor, la van a interiorizar y la van a utilizar. Y a veces hay un decalaje entre lo que es, digamos, por así decir, digamos, lo potentes que son las tecnologías, ¿no? Con, de hecho, su implantación real, ¿eh? Es decir, hay a veces que hay un gap que hay que tener en cuenta, ¿no? Y tiene que ver sobre todo eso con las personas que somos y cómo algunas cosas pues digamos, nos hacen tilín y otras no, y hay que bueno, trabajar ese concepto, ¿no? Desde esa perspectiva también de las personas, esta es otra referencia que para mí es un libro inquietante además porque viene, bueno, Edgar Carbonell es uno de los que está en Atapuerca, ¿no? Investigando ahí, ¿no? Con otros arqueólogos. Y aquí aparece ese concepto de nosotros como personas, cómo integramos la tecnología, ¿no? Y si la tecnología es lo que nos hace humanos, ¿no? Cuando pienso en la gestión, lo que creo que a lo que nos lleva es a pensar cómo yo dialogo con la gente que está trabajando aquí, de tal forma que entendamos que la tecnología realmente nos está ayudando a ser personas más humanas. Y cuando digo ayudando es decir, evidentemente no es lo único que me define como persona, pero sí que es cierto que cuando utilizo tecnología soy capaz de hacer más cosas de las que soy capaz de hacerlas a través de la fisiología que tiene mi cuerpo. Y ahí entramos en terrenos pues, éticamente delicados, ¿no? De cómo incorporamos tecnología, ¿no? Y es verdad que este libro es un planteamiento un tanto radical, ¿no? Pero o sea, con esta idea de que la ponencia girara un poco en torno al tema de personas y tal, me parecía relevante. Fijaos, hoy en día en educación, por ejemplo, esto es de hace 4 días, una beca en la universidad, ¿no? ¿Para qué? O sea, pues para trabajar desde lo digital la evaluación. Es decir, cuando pensamos en Talent Analytics, de lo que estamos hablando es de decir, yo podría montar sistemas para evaluar el talento de las personas que trabajan conmigo a través de los datos, cómo me pueden ayudar la ciencia de datos a identificar ese talento y no solo identificarlo, sino a desarrollarlo, ¿no? Cuando pensamos hoy en día en cómo accedemos a la información, cuando decíamos que los datos son la materia prima con la cual hacemos negocios, es evidente que necesitamos que las personas aprendan en estos nuevos contextos. Y ahí, desde ese punto de vista, cuando gestionamos la formación, cuando gestionamos el aprendizaje dentro de nuestras organizaciones, pues aquí aparece un elemento diferente, ¿no? Incluso cuando en la uni, por ejemplo, estás pensando en cómo evalúas a una alumna, a un alumno, podemos tener sistemas que son capaces de aportarme una evaluación en la medida que, digamos, que tienen todos los datos de interacción de las personas con las plataformas. Y de ahí puede salir un tipo de evaluación, ¿no? Que, bueno, que debería complementar el que un docente o una docente es capaz de realizar, ¿no? Cuando pienso en una organización, una empresa industrial o lo que fuera, es lo mismo. Es decir, los datos referidos a las personas, cómo los vamos a manejar, nos van a servir para evaluar, cómo vamos a evaluar, cómo van a complementar las prácticas clásicas de evaluación, ¿no? Entonces, bueno, pues este aspecto de las personas, ¿no? Y claro, esto puede sonar un poco fuerte, ¿no? Cuando en una diapositiva colocas esto, ¿no? Pero, claro, hay un experimento clásico, ¿no? Que se hacía simulando un fallo en el tranvía de San Francisco, ¿no? Por el cual cuando, bueno, pues el tranvía perdía los frenos, ¿no? Pues solo cabían dos situaciones, que eran o dejar que fuera de frente o poder desviarlo, ¿no? En cualquier caso siempre había repercusiones negativas, ¿no? Pero claro, ahora cuando pensamos en aquel ejercicio y lo trasladamos a un vehículo autónomo y estamos hablando de una máquina que tiene un montón de sensores y que es capaz de captar pues, una cantidad de información espectacular del entorno en el que se está moviendo, ¿no? Si esa máquina fallara, alguien habría tenido que diseñar el algoritmo para que esa máquina hiciera lo que debiera de hacer. Pero en cualquier caso, quien está decidiendo qué es lo que hace el algoritmo, y el algoritmo lo que va a decidir es a quién mata. O sea, porque si, digamos, la circunstancia es que no hay manera de frenar y entonces, bueno, pues se va a producir un desenlace fatal.
alguien está diseñando un algoritmo para que, insisto, esa máquina haga A o haga B. Y esa es una decisión que, pues, ¿quién tiene que tomarla? O sea, un ingeniero, una ingeniera que está diseñando el algoritmo, un comité de ética, no sé. Hasta aquí tenemos que estar hablando cuando hablamos de transformación digital, ¿no? O sea, de que estamos pensando en la persona que somos y quién decide y cómo decide, ¿no? Y este es un ejemplo extremo, pero cuando pensamos en una empresa industrial y vemos quién decide, ¿no? No sé, si pienso en el mantenimiento de una máquina, pues tradicionalmente una persona responsable de mantenimiento o técnica o de gestión decidía, y hoy en día la sensórica que lleva la máquina pues va a decidir un montón de actividades sin intervención, pues sin intervención, o podría hacerlo sin intervención del humano, ¿no? Porque tiene más conocimiento de causa que el propio humano que está detrás de la máquina, ¿no? Y finalizamos con, este es otro concepto, ¿no?, que manejábamos en el título, ¿no?, porque al final pues todos queremos ser competitivos, ¿no? Y siempre me gusta hacer esta reflexión, ¿no?, de hasta dónde queremos que las máquinas hagan cosas por nosotros, por nosotras, ¿no? Vale, la comunidad AMIS decidieron pararse no en este siglo, sino en algún siglo atrás, ¿no?, porque tienen una concepción de la tecnología, dicen, bueno, no quiero tecnología de determinado tipo, ¿no? Pero nosotros ahora mismo estamos en un momento de decidir qué tipo de tecnología queremos, hasta dónde queremos que intervenga, hasta dónde queremos decidir nosotros, que decidan las máquinas, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues es verdad que hay una decisión que tenemos que tomar con respecto a las máquinas que queremos, ¿no? Eso, si no, luego con Javi hasta podemos comentar un poquito en Solaluce, que es una empresa de máquina herramienta, ¿no? Creo que cuando Pachi, por ejemplo, presentaba, ¿no?, el modelo que se está trabajando con la Universidad de Mondragón, con la Escuela Politécnica, para cruzar el modelo de gestión avanzada con lo que supone transformación digital, estamos hablando de esto, de si aquí, por ejemplo, en vez de cogerme el modelo de gestión avanzada, me cojo el famoso modelo de negocio con el Canvas de Osterwalder, pues se trata de ver en estos bloques, en estas piezas del modelo de negocio, en dónde aporta valor la tecnología, ¿no? La digitalización, en dónde me está aportando valor, ¿no? Este es otro, cuando pensamos en Euskalit y lo que es el marco del modelo de gestión avanzada, ¿no?, pues yo creo que el ejercicio es sano, ¿no? De decir, tenemos un modelo, sabemos que hay un elemento que es transversal, que está recorriendo cada uno de los aspectos que tienen que ver con la gestión, y ahí tenemos que pararnos y ver en dónde encontramos que realmente aporta valor. Y lo podemos hacer desde el modelo de gestión avanzada, lo podemos hacer desde el modelo de gestión que plantea, desde el modelo de negocio que plantea Osterwalder. Hay diferentes modelos, ¿no? Pero sí creo que hay que ir piano a piano, repasando diferentes aspectos y viendo en dónde aporta y cómo aporta, ¿no? Y creo que, o sea, que al final, pues esto, por ejemplo, que es una propuesta en la que estamos trabajando, ¿no? Es decir, cuando pensamos en transformación digital, pues hay que pensar en estrategia, que decía Pachi en su presentación, ¿no? Hay que pensar que estamos en un escenario de cambio continuo, todo esto sigue cambiando. Hay que pensar en las personas, en su actitud y aptitud, y en las tecnologías. Y esto, digamos, puede suponer un poco como cimiento, ¿no? Lo que las personas saben y quieren, más lo que las tecnologías, digamos, nos pueden ofrecer, ¿no? Y después, claro, cuando pensamos en gestión, estamos pensando que ahora tenemos una nueva materia prima para hacer negocios, que es la información. Tenemos que desarrollar trabajo colaborativo sobre la base de, evidentemente, tecnologías. Trabajamos en lugares distintos, en procesos diferentes y demás, y siempre con la idea de aportar valor. Quizá al final estamos apuntando a, eso, a disponer de un modelo de negocio digital que cambie, digamos, el que teníamos anteriormente. Y estos modelos, digamos que hay diferentes modelos que nos lo plantean de diferentes maneras. Os dejo aquí algunas referencias para que podáis, digamos, tener. Y termino con esta diapositiva. Si, por ejemplo, me voy al sector de la educación y pienso en digitalización, o sea, me encuentro, por ejemplo, con el MIT, que en un momento dado decidió que los materiales que acompañaban sus clases los abriera y estuvieran a disposición del mundo mundial. Es una iniciativa que, bueno, nació hace un montón de años, pero que poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Y es una manera de decir, bueno, yo lo que tengo información la voy a compartir con la comunidad, voy a ver qué es lo que me da de sí. Bueno, yo esto es mi idea, eso, llegar hasta las 10:20 para que, pues, con esta media horita tuviéramos un cierto input, sabiendo que a continuación, pues, lo que queremos es conversar yo dejo de compartir, conversar con Javi y con Pablo, porque, bueno, pues se trata de aterrizar estos conceptos, ¿no? Entonces, Pablo, Javier, pues arrancamos lo que es la parte que tiene que ver con... Supongo que yo no he estado mirando porque estaba con la presentación, no sé si han entrado por ahí algunas preguntas a través de chat, ya iremos luego recopilando.
Pero bueno, si os parece, en principio, por eso de la buena educación, ¿no?, que decimos siempre, ¿no?, nos presentéis quizá brevemente vuestra organización, el puesto que ocupáis en ellas. Entonces, Pablo, vosotros en CETIC, ¿no?, que es un centro tecnológico de la información y la comunicación, que ya enseguida con 20 años en el mercado, ¿nos cuentas un poco a qué os dedicáis y cómo habéis evolucionado en vuestros servicios? Sí, buenos días a todos y gracias, Julen, por la introducción. Bueno, el puesto que tengo en CETIC es director de operaciones y desarrollo de negocio, o sea que, digamos, engloba lo que es la actividad del centro hacia el exterior, digamos, ¿no? Y hacia el exterior significa, pues, hacia nuestros clientes, que principalmente son empresas. Si bien es verdad que, bueno, la función de centro tecnológico y bueno, pues en esa misión también, ¿no?, de impulsar territorio, ¿no?, y especialmente pues el regional, ¿no?, en este caso, que es en Asturias, ¿no?, donde nacemos, pues bueno, hay interacciones también, a veces como clientes, a veces como partes interesadas, pues evidentemente de administraciones y sociedad, pero principalmente empresas. Nuestro ámbito de especialización, bueno, llevamos tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, ¿no?, que era lo que quizás tocaba, ¿no?, en el momento en el que nace el centro, 20 años atrás. Bueno, estamos en el camino de los 20, ¿no? Realmente el centro empezamos actividad en el 2003. En aquel momento, pues bueno, era el TIC, ¿no?, el término que se acuñaba. Probablemente si pusiésemos en marcha hoy en día el centro, pues tendríamos que construir algo alrededor del concepto de tecnologías digitales, probablemente, ¿no? Bien, dentro de ese término tan general, nuestro ámbito de especialización a día de hoy está de forma muy resumida en dos ámbitos. La transformación digital como tal, y esto en un plano de trabajo, digamos, muy de innovación pegada a la mejora continua, muy de innovación con retorno en el corto plazo y principalmente intentando ayudar, apoyar, acompañar y dar soluciones a las empresas de menor tamaño, ¿no?, pymes y dentro del segmento pymes más en la P que en la M, pues para iniciar este camino, ¿no?, de incorporación en la digitalización, e insisto, con un enfoque muy de mejora continua, ¿no?, y de ver los resultados en el corto plazo. Y en esa doble componente de centro tecnológico, pues tenemos la otra línea que está, digamos, más en línea con la innovación disruptiva y, por lo tanto, la innovación que se ve en el medio plazo y que pivota en torno a la inteligencia artificial y todo lo que es la cadena de valor del dato. Bueno, por no extenderme más en la introducción, ¿cuál ha sido nuestro viaje en estos 18, 17 años? Bueno, pues daros cuenta, ¿no?, por poner algunas referencias temporales, ¿no? La primera, vamos, la propuesta de la web, ¿no?, hecha por Tim Berners-Lee, pues fue en el año 89, ¿no?, la primera web pública en el 91. El consorcio que estandariza la web, que, bueno, somos la sede, ¿no?, para España y Latinoamérica de W3C, pues nace en el año 95, ¿no? Y entonces en el 2004, pues bueno, apenas había eso, un inicio de web, un inicio de lo que podemos entender Internet, y todos podemos pensar, ¿no?, lo que era nuestra vida como personas, a nivel individual en el año 2000, que bueno, siempre pongo el caso, ¿no?, digo que ibas en el coche y querías ir a un sitio y no tenías Google Maps, ¿no? O sea, tenías un mapa en la guantera del coche, ¿no? Bueno, pues ese viaje que hemos recorrido en estos años, pues lo hemos recorrido también en la parte, vamos a decir, profesional y de desarrollo del centro. Y en esa parte más disruptiva, pues hemos tenido la gran suerte de participar, por ejemplo, en lo que ha sido todo el despliegue a nivel internacional de la movilidad de la web. Es decir, de lo que hoy nos permite, ¿no?, pues consultar algo tan básico como el periódico o utilizar cualquier servicio desde un móvil, ¿no? Y que en el año 2008, pues bueno, estaba lejos de ser una realidad, ¿no? O lo que hoy es el Open Data, ¿no?, y la estandarización de datos que nos está permitiendo precisamente, o sea, fue desde luego un primer ladrillo, ¿no?, de todo lo que podemos entender ahora mismo como la transformación digital y esa economía del dato que
viene, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos en eso que son casi obviedades y tecnologías que ya las damos casi como commodities, ¿no? Pues bueno, hoy en día estamos en otras batallas que creemos que serán las commodities, pues probablemente de dentro de 5 o 10 años, ¿no? Pues pivotando alrededor de blockchain, de computación cuántica, bueno, tecnologías de estas que podemos considerar a día de hoy emergentes, ¿no? Vale. Vale. O sea, en ese sentido, claro, aquí la foto depende en qué momento la haces, te coloca de una determinada manera y eso, bueno, pues eso, Claro. se va moviendo, ¿no? Vale. Muy bien, gracias, Pablo. Si vamos con Javi, que es otro caso diferente, ¿no? Porque tenemos por una parte un centro tecnológico, CETIC, por otra parte tenemos Soraluce, ¿no? Que es una cooperativa del grupo ANOVA, máquina herramienta, ¿no? Dentro de la corporación Mondragón. Y ya en este caso con enseguida 60 años a la espalda, ¿no? Que ya hay, pues, al igual que ha hecho Pablo, Javi, ¿nos dibujas un poco para situarnos los trazos principales de un poco para que entendamos qué es Soraluce, a qué os dedicáis y un poco cómo habéis evolucionado? Muy bien. Bueno, en principio, pues bueno, saludar a todos y agradecer la invitación a participar en esta sesión. Bueno, diametralmente opuesto a lo que ha contado Pablo, desde luego. Nosotros, máquina herramienta, nosotros somos unos artesanos. Nosotros fabricamos máquina herramienta y entonces nuestro concepto de transformación digital, bueno, ya lo comentaremos más adelante, pero bueno, es uno, ¿no? Nosotros, 60 años fabricando, pues bueno, básicamente producto, pero esto ha ido evolucionando. Entonces, hoy la palabra, digamos, clave es solución, más que producto, ¿no? Nosotros lo que hacemos es proveer de soluciones de mecanizado basadas en centros de fresado y torno vertical, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es resolver un problema, ¿eh? a un fabricante, ¿eh? de su producto. Vender, pues vendemos en todo el mundo. Nosotros el 90% exportamos y estamos localizados aquí en un barrio de Vergara que se llama Osinchu, que para llegar hay que utilizar tecnología, desde luego, ¿eh? Pero esa misma tecnología lo que nos hace es estar, digamos, posicionándonos de forma relevante en otros formatos digamos, de puesta en escena o de pues eso, de visibilidad, ¿no? Tenemos 6 mercados principales: Alemania, Italia, China, Francia, USA y España. Y nuestra competencia es fundamentalmente muy cercana, es española, pues italiana y alemana, básicamente, ¿no? Entonces, de lo que pretendemos es con esta transformación digital, pues la entendemos básicamente en dos áreas. Una es la parte de negocio, es decir, cómo generamos negocio, cómo generamos, sobre todo, hay otro cambio también, es importante comentar, el hecho de que nuestro negocio ha pasado de digamos, una estrategia transaccional, de ahí tienes el producto, olvídate de mí y si te pasa algo me llamas, a una estrategia relacional, es decir, cómo seremos capaces de generar, digamos, relación en el largo plazo. Y para esto, la tecnología digital, pues la verdad es que es algo que se adapta perfectamente a lo que nosotros buscamos, ¿eh? Ya lo hablaremos. Bueno, y mi cometido en esta empresa soy el director de ingeniería. Somos 60 personas del área pues más tradicional, ¿eh? de la tecnología entendida como la tecnología que hace funcionar a las máquinas. O sea, tecnología de hardware, tecnología de software o tecnología mecánica, ¿no? Y pues por circunstancias de la vida pues me toca traccionar internamente este proceso de digitalización en Soraluce. Vale. Muy bien, o sea, ya veis, son dos perspectivas muy diferentes. Evidentemente, la de un centro tecnológico que nace en un contexto, ¿no?, pues determinado, ¿no?, de lo que es una empresa de máquina y herramienta que se ha tenido que ir moviendo porque el mercado así lo ha requerido, ¿no?, hacia soluciones, ¿no?, y hacia incorporar elementos digitales como si fueran ya parte, digamos, de lo habitual, ¿no? Una palabra que desde el principio todos estábamos manejando es gestión. ¿Y esto cómo se gestiona, ¿no? Esto se puede gestionar, ¿de qué manera, no? Entonces, yo a saco, Pablo. Si metemos la palabra, si pensamos en cómo esto se puede gestionar, así de entrada te vienen algunas claves que digas, mira,
pues estas 4 o 5 cosas yo creo que son fundamentales si quieres gestionar esto de la digitalización, transformación digital o el apellido que quieras colocar. Coincido con lo que decías antes, Julen, de que no hay recetas mágicas, ¿no? Y, bueno, como tantas cosas, ¿no? Y en los aspectos de gestión suele ser algo bastante habitual. A mí me recuerda también toda esta ola que estamos viviendo, ¿no? Con la digitalización bastante a la ola que vivimos, pues también, ¿no? Ahí por los inicios, ¿no? del 21, ¿no? Sobre el 2000, con toda la entrada de la innovación, ¿no? en las empresas, ¿no? Y bueno, y todo el viaje que hemos hecho en estos 20 años con la innovación, ¿no? Porque bueno, hemos evolucionado desde un concepto que prácticamente era el tema salía de laboratorios de I+D y esto a ver cómo lo podíamos enganchar con negocio, a que hoy en día realmente pues la componente de innovación es parte de las estrategias, ¿no? Y probablemente los perfiles que había en aquel año 2000, ¿no? Más pegados a laboratorios, que bueno, no soy yo amigo tampoco de poner clichés, que a veces por querer explicar, bueno, describimos a la gente que está en los laboratorios, bueno, un poco más como que están allí bajo llave y que no se interrelacionan, ¿no? Pero bueno, es verdad que cuando ponemos ejemplos quizás tenemos que remarcar, ¿no? Y son perfiles que lo que sabían era mucho de la tecnología, mucho del área de conocimiento, ¿no? Y bueno, pues no había por qué esperar, ¿no? Que a lo mejor destacasen en otras áreas más relacionadas con el negocio, más relacionadas con la interrelación con el cliente, ¿no? Y en innovación hemos tenido un camino, ¿no? Cuando hablamos de aspectos de gestión y esto, cuáles son las claves, yo siempre pongo, bueno, lo primero, hay un tema que es la importancia de las palabras. Y para mí, cuando hablamos de estrategia de digitalización, bueno, yo lo que me gusta es matizar y decir, quizás tenemos que cambiarlo, ¿no? Y hablar de cómo incorporar lo digital a la estrategia de la empresa, porque si no parece que estamos hablando de un satélite que tenemos por ahí con su propia, ¿no? Con sus propias fuerzas gravitacionales y su propia vida, ¿no? Y realmente es parte de la estrategia de la empresa, ¿no? Y eso es importante, igual que es importante cuando lanzamos la estrategia de la empresa y más ahora, ¿no? Que dices, oye, pues estoy en contextos altamente cambiantes, alta incertidumbre, ¿no? Todo el tema este de los términos VUCA. Y bueno, pues quiero decir, esta es una componente más. Estamos viviendo un proceso de digitalización de la economía y hay que incorporarlo, ¿no? Para mí, segundo punto, y ya digo, sin querer establecer recetas mágicas, pero en todo este proceso de trabajo en el día a día, sobre todo con las empresas más pequeñas, que decía, hemos tenido la gran suerte aquí en Asturias de tener un programa de forma continuada durante 20 años de apoyo, asesoramiento, acompañamiento a empresas. Bueno, pues eso, en el 2004 pues eran temas de incorporación de TICs puramente, ¿no? Madurez digital, y en los últimos años, pues evidentemente ya incorporando estos conceptos de estrategia, ¿no? Y bueno, pues ahí te permite trabajar pues con micropymes. En los primeros años trabajábamos del orden de 1.500, 1.800 micropymes año, ¿no? Con lo cual te da muchísima entrada de lo diverso precisamente, ¿no? Que es el día a día de cada empresa, y en los últimos años más con empresas un poquito mayores y en el ámbito industrial, ¿no? Y para mí hay un factor determinante que son las personas que están al frente de esto, ¿no? Decía Javier, ¿no? Dice, bueno, y me cayó a mí, ¿no? Y Javier, pues bueno, en sus responsabilidades también, ¿no? Pues más de ingeniería y demás. Y yo, para mí hay un factor, ¿no? Al igual que en innovación teníamos esa figura de I+D, esto, la entrada natural normalmente pues nos entra por los departamentos de informática, y ahí, bueno, sí que se puede dar la circunstancia de que tengamos además a responsables, personas que tengan la capa de negocio, pero en ocasiones no necesariamente, ¿no? Igual que en innovación hemos configurado esas figuras del tractor, del impulsor de la innovación, que muchas veces son perfiles hasta no necesariamente tecnológicos, sino perfiles que se mueven muy bien y de forma muy familiar en el ámbito tecnológico. Pues con la transformación digital yo lanzo un poquito, y quizás para debate, la misma reflexión. Por último, a nivel de gestión, y tomando también algunos elementos de tu presentación, Julen, yo creo que se veía también en cierto modo un cierto camino, ¿no? Y yo diría, a ver, pongo el ejemplo, ¿no? Un viaje en tren. Evidentemente lo primero que necesitamos son las vías antes que el tren, ¿no? Después necesitamos el tren
Y luego el tren nos puede llevar a sitios conocidos y sitios desconocidos, ¿no? Bueno, pues con esto lo mismo, ¿no? Primer paso, cojo lo del término el anglosajón, el inglés, ¿no? Digitar, ¿no? Convertir, o sea, tener la piecita, el bit, ¿no? La cosa digital, ¿no? Luego podemos digitalizar, y digitalizar por lo general nos está resultando mucho más fácil empezar con los procesos y luego incorporar capa digital a los productos, lo cual ya te permite ofrecer algo un poquito distinto. Y el último paso quizás es el más relevante y donde realmente le sacas el máximo valor, que es el asociado al modelo de negocio. Entonces, así de forma resumida, yo diría que ese es un poquito el itinerario y la reflexión, y es importante no abordar el paso que no corresponde en el momento que te toca, porque por lo general lo que generas es frustración y bueno, puedes dejar terreno quemado que luego es muy, muy difícil de retomar. Vale. Pues mira, Pablo, de lo que estabas comentando, yo creo que, por ejemplo, Javi, cuando pensamos cómo se gestiona, ¿no? Que es lo que le estábamos preguntando a Pablo. Pero claro, hay que aterrizarlo en el sentido de, bueno, ¿y eso a quién le corresponde, ¿no? Y, o sea, Pablo estaba haciendo esa reflexión ¿y esto a quién le toca, ¿no? Entonces, claro, cuando pensamos en la transversalidad que tienen todas estas historias, ¿no? Digo, ¿y esto cómo os organizáis, por ejemplo, o cómo os queréis organizar para poder gestionarlo? Es cierto lo que, bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Pablo, ¿no? Al final, esto pues parece que, como hablamos de tecnología digital, de software y tal, pues esto le cae o al I+D o al área de software de la empresa, ¿no? En nuestro caso, insisto, el área de software de la empresa no tiene absolutamente nada que ver con lo que podamos entender con transformación digital. El software al que estamos acostumbrados, del que estamos acostumbrados a hablar en la empresa, en la organización, es del software que hace mover a nuestras máquinas, que en principio no tiene nada que ver con la transformación digital, ¿no? Entonces, le va cayendo, pues eso. El otro día estaba en una conferencia y decía el ponente que el perfil al que le toca traccionar esto es el perfil que llamaba el promotor. O sea, un promotor, o sea, puede no entender absolutamente nada de tecnología, pero lo que sí sabe es, entiende mucho de su negocio. Es decir, mi negocio es este. Ahora, ¿cómo enriquezco? ¿Cómo saco beneficio, partido de toda la tecnología que yo pueda aplicar a mi negocio? La tecnología como tal no, o sea, no es nada. O sea, si la tecnología no tiene una aplicación práctica en el ingreso, digamos, en el ingreso de negocio, en la mejora de la relación con tus clientes, en la mejora de la vida de nuestras personas, si todo eso no se ve afectado por una adopción de una tecnología, no la adoptes. Entonces, lo que tienes que entender muy bien es el negocio. Tienes que conocer bien el entresijo y aquello en lo que la tecnología te puede ayudar, ¿no? Entonces, y una vez dicho esto, nosotros como Soraluce entendemos digamos, el bien que la adopción de estas tecnologías nos puede aportar en dos planos. Uno es de puertas afuera, es decir, relación con el cliente, aumento de ingresos, esa relación de la que hablo, cómo generar esa relación de largo plazo, cómo conoces a tu cliente, cómo conoces a tu mercado, cómo conoces allá donde quieres vender, y luego una parte de puertas adentro que es toda la parte de eficiencia operativa, es decir, cómo mejoro mis procesos con la adopción de tecnología, cómo mejoro también mi acercamiento a ese cliente por incorporación de toda la parte de inteligencia de mercado, inteligencia de cliente, etcétera, cómo mejoro mi estrategia y también cómo soy capaz de generar quizá nuevos modelos de negocio basados en tecnologías digitales o que la digitalización te pueda ayudar, ¿no? Entonces, nosotros, si hablamos de gestión ahora mismo, bueno, primero hemos entendido que eso es importante, y creo que también es algo que es lo primero que hay que hacer, hemos entendido que es importante, estamos en pleno proceso de reflexión estratégica y lo hemos incorporado como uno de los pilares básicos en los próximos 4 años. De aquí a 4 años tenemos
digamos, una necesidad de profunda transformación, para lo cual la parte digital nos va a ayudar. Entonces, lo que hemos hecho ha sido generar una estructura en donde, claro, la transformación digital son los proyectos de transformación digital. O sea, son proyectos que impactan en diferentes áreas de la empresa, que impactan en el área comercial, marketing, impactan en ingeniería, impactan en logística, en compras, etcétera. Todos esos proyectos están generados a través de lo que llamamos grupos funcionales. Esos grupos funcionales son los que recogen las demandas de negocio que se verían mejoradas con la adopción de cierta tecnología. Luego ya buscaremos cuál es. Tecnología yo creo que hay de sobra. Ya buscaremos cuál es. Luego esos grupos funcionales están de alguna manera gestionados o liderados por lo que llamamos un comité digital. Y ese comité digital está formado pues, por el CEO del negocio y las personas relevantes en cada área donde esas tecnologías van a impactar. Y más allá de esto está otra estructura superior que es la parte de gobernanza de IT, la parte más hard, la parte más atada a las infraestructuras, a los grandes, a lo que llaman el backbone, los grandes programas soporte de la actividad, los ERPs, los CRMs, etcétera, ¿vale? Entonces ahí se crea pues esa triple estructura, un comité de gobernanza, más en lo macro, en lo hard, un comité digital liderando lo que es la transformación digital y luego esos grupos funcionales, ese llamamos IT de negocio, esa IT de negocio más cercana a la realidad del negocio y a la realidad, o sea, y a la inmediatez, es decir, pues incorporando tecnologías ágiles, etcétera, ser capaces de proveer soluciones basadas, pues bueno, en tecnología y que sean de fácil y rápida aplicabilidad. Básicamente es eso. Pero bueno, estamos empezando, tampoco. Pero bueno, ese es un poco el camino el que pretendemos andar. Vale. ¿Se entiende? O sea, cuando Pablo antes nos decía eso de incorporar lo digital a la estrategia y cuando ahora te escuchamos, estoy de la sensación de que eso, de que es como un modelo en el que hay como varias capas, ¿no? Que hay que relacionar unas con otras, hay que integrar, ¿no? Y o sea, quizás esa idea que manejamos antes de la complejidad, ¿no? La representamos ahí, ¿no? En esa manera. Hay un concepto que yo recuerdo cuando estábamos preparando también esta sesión, se lo escuché a Pablo y creo que cuando en la presentación, una parte de la presentación la hemos hecho girar un poco alrededor del dato, yo creo que este elemento es el que en este momento está siendo transversal y el que nos está haciendo ver posibilidades que antes no veíamos, ¿no? Y hay un concepto que a veces manejamos y que hay que aterrizarlo en la gestión, que es eso que solemos llamar la cadena de valor del dato. Entonces, Pablo, ¿nos comentas un poco este concepto, cómo lo manejáis y de qué manera, digamos, crees que podría aportar en estos procesos de transformación digital? Sí, bueno, casi retomo el ejemplo este que decía antes, ¿no? Del tren. Bueno, pues todo esto es un viaje hacia algo que nos ponen así de destino desconocido, que es la economía del dato. Bueno, lo primero, y en ese sentido, como decía Javier, ¿no? Pues cuando vas a un sitio desconocido tienes que hacer un ejercicio casi bien de fe o que por la propia condición, ¿no? Pues das el paso y dices, oye, vamos a descubrir mundo porque, bueno, realmente a ciencia cierta, ¿no? Podemos sentar cátedra todo lo que quieras sobre lo que es la economía del dato, pero vamos, la realidad es que es una estación de destino desconocida, ¿no? O sea, más que teoría, a día de hoy podríamos decir que no tenemos, ¿no? Y bueno, en ese camino, pues esa cadena de valor del dato, lo que estamos pasando es por, bueno, 4 fases, ¿no? Definimos nosotros y, bueno, luego ya en el día a día, en nuestro centro tecnológico, digamos, desplegamos toda nuestra oferta tecnológica pues estructurada en esas 4 fases, ¿no? En cada fase tenemos 3 tecnologías y, por lo tanto, tenemos esa oferta tecnológica de 12 tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son las fases? Bueno, pues la primera, obtener el dato. Y en obtener el dato, pues introducimos conceptos, pues bueno, que están ya muy desarrollados, pero que son necesarios para sacar el dato, como puede ser todo lo relacionado con interoperabilidad entre sistemas, que es lo que nos permite obtener el dato, vamos a decir, de forma fácil y directa. Y
e introducir capas para generar nuevos datos, ¿no? Y ahí bueno, pues tenemos sobre todo la familia de tecnologías alrededor de Internet de las cosas, ¿no? Que, bueno, sensórica, pues vamos a decir, fácil de desplegar y bueno, en unos costes pues muy asumibles, ¿no? Muy interesantes, pues nos están permitiendo introducir sensórica allí donde tradicionalmente pues no había obtención del dato porque bueno, las soluciones que existían pues no permitían, ¿no? En industria, por ejemplo, es indudable, ¿no? Que existe mucha sensorización, especialmente en la industria de procesos, ya de años, con todo lo que, bueno, los sistemas IA, ¿no? Alrededor de los SCADA y demás, pero bueno, es una sensorización de alto coste, ojo, para también de alta responsabilidad, porque están haciendo control de procesos y por lo tanto la medida que estás obteniendo ahí es crítica, tiene un alto nivel de responsabilidad, pero no se están obteniendo más datos porque, bueno, pues el coste, digamos, ¿no? El coste-beneficio de meter la sensórica, esa sensórica tradicional, y el resultado que vas a obtener, pues no cuadra, ¿no? Y con este tipo de tecnologías de IoT, pues sale, ¿no? El caso, ¿no? Bueno, segunda fase, una vez que tengo el dato, pues empiezo a procesarlo, prepararlo, que básicamente es, tengo datos de muy diversas fuentes y tengo de alguna manera que estandarizarlo, para que aquello luego sea atacable de forma homogénea. Una tercera fase en la que hacemos todo el almacenamiento y preparación de los datos. Estaríamos hablando de todo el mundo de las arquitecturas, ¿no? Arquitecturas tradicionales, arquitecturas preparadas para gestionar enormes volúmenes de datos, que pueden ser las arquitecturas Big Data o nuevos conceptos de arquitecturas basados en blockchain, por poner algunos casos, ¿no? Y el último paso es realmente el de sacarle rendimiento a ese dato, ¿no? La visualización, lo primero que es, iba a decir la explotación del dato. Bueno, la visualización realmente es una manera de explotar el dato, ¿no? Una explotación que hacemos directamente, ¿no? Los humanos y, bueno, pues en función de cómo se visualicen las cosas, pues sacas, digamos, conclusiones e información de forma más rápida o no, ¿no? Y luego está la explotación, digamos, asistidos o apoyados en herramientas como inteligencia artificial, ¿no? Donde también cogiendo el hilo de temas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pues está ese binomio, ¿no? Entre la máquina y la persona que nos permite ir a ese concepto de persona aumentada, ¿no? Pues bueno, me descargo yo como persona de labor, vamos a decir, penosa y donde a lo mejor no soy yo especialmente diestro, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, mira, hay un dato, un científico de datos se estima que invierte hasta un 60% de su tiempo en preparar el dato. Por lo cual tenemos un perfil altísimamente especializado que está invirtiendo más de la mitad de su tiempo en hacer una labor que hoy en día, pues todos estos autómatas, los RPAs, ¿no? Los autómatas que nos permiten hacer automatizar, ¿no? Procesos, vamos a decir, más de tipo administrativo o de gestión básica de datos, pues ya te lo deja preparado y dedicas el 100% del científico de datos realmente a sacarle partido a través de algoritmos, ¿no? Ese es digamos, el barrido que hacemos, ¿no? Con la cadena de datos. Muy bien. No sé si del chat, Nerea, puede haber cosas por ahí, porque sí que, justo hilando ahora con lo que comentaba Pablo, es cierto que, por ejemplo, si nos vamos a Soraluce, claro, y somos, digamos, la sensórica en máquina herramienta, digamos que es, bueno, un concepto básico hoy en día, ¿no? No sé si cambia el modelo de negocios, ¿no? Pero, o sea, no sé, Nerea, digo... Sí, acaba de entrar una pregunta, ¿eh? Vale. De Durne. A ver, en la obtención del dato, ¿dónde colocamos Internet del comportamiento? Entiendo que está dirigida a Pablo. Bueno, al final todos los conceptos que giran, ¿no? En torno al Internet de N cosas, porque ya tenemos Internet de absolutamente todo, ¿no? Normalmente va en la capa pegada, bueno, como decía la pregunta, ¿no? A la obtención del dato, ¿no? Entonces, bueno, Internet del comportamiento, al final hay un dato también que
cuesta más o menos obtenerlo, pero que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con cómo una persona se comporta en distintos ámbitos, ¿no? A nivel de, vamos a decir, de usuario, de cliente que entra en una página web para comprar un producto online, o cómo nos comportamos, pues, no sé, en una fábrica, ¿no? Y bueno, cuando digo el comportamiento, no estoy hablando solo a nivel de, vamos a decir, de temas de actitud, ¿no? Sino que en fábrica estoy recordando un proyecto que hicimos con sensórica traída del mundo vamos a decir, del bienestar, ¿no? De la salud, para controlar el nivel de actividad de personas mayores y a partir de ahí poder sacar patrones de comportamiento para determinar si una persona ya que podía tener un riesgo, ¿no? de tener enfermedades de tipo cognitivo, ¿no? O declives, ¿no? De tipo cognitivo, pues lanzar las alarmas. Todo esto nos lo llevamos a una fábrica y nos permite estar controlando a soldadores en recintos cerrados, ¿no? Con la problemática que hay de empobrecimiento de atmósfera, ¿no? en oxígeno, y sacar también patrones de comportamiento para que si entramos en una zona de peligro, ¿no? En cuanto a que vemos alguna anomalía en cómo se está comportando, pues podamos lanzar también la alerta, ¿no? No deja de ser un dato de entrada más, o bueno, las imágenes, ¿no? Que hoy en día pues, es el otro gran mundo, ¿no? Vamos a decir, de datos que está por explotar. Evidentemente, el primer tipo de datos que hemos hecho ha sido el dato estructurado, ¿no? El número, que es vamos a decir, el sencillo, ¿no? de acceder, ¿no? Pero desde luego hay múltiples entradas de datos y este es uno de ellos. Entendido. Por retomar un poco lo que decíamos, digo, porque creo que puede ser una manera de aterrizar, ¿no? Cuando queremos concretar, ¿no? Cuando pensamos en una máquina, le preguntaba antes a Javi, esa máquina que fabricamos, o sea, ya es imposible pensarla sin sensórica, ¿no? O sea, eso ya no es de recibo, pero esa sensórica al final nos lleva a una forma de gestionar distinta de la que traíamos antes cuando no llevábamos tanta sensórica en la máquina. Pues sí. La sensórica, efectivamente, la máquina ha llevado siempre, ¿no? Lo que realmente ha incorporado esta parte, o sea, estas nuevas tecnologías digitales ha sido lo que es la actividad en el cloud, es decir, gestionar una cantidad muy importante de datos y ser capaz de predecir comportamientos de la propia máquina. ¿Esto qué te dice? Bueno, esto te dice que tú puedes aprovechar ese conocimiento que tú tienes de la máquina, primero, para dar una serie de servicios a tu cliente, es decir, al usuario de esa máquina. Puedes hacer tareas de mantenimientos predictivos, decirle, oye, ¿cuándo se te va a romper la máquina? Si no haces esto, en breve la máquina te va a dejar de funcionar, adelantarse. Y luego también generar una serie de conocimientos que también te vienen bien de puertas adentro. Es decir, nosotros hasta este momento pues teníamos conocimiento de cómo funcionaban nuestras máquinas pues muy indirecto. Es decir, de lo que te contaban, de las averías que habías podido tener, de las intervenciones en servicio que habías podido hacer, pero ahora tienes una información directa. ¿Cómo se está comportando tu máquina? ¿Dónde es más débil? ¿Dónde se puede mejorar? Entonces, es una información en un doble sentido. Una, el cliente, el usuario mejora, digamos, el performance, el rendimiento de su máquina, y por otra parte, la empresa, el fabricante, es capaz de mejorar sus productos y sus servicios asociados. Entonces, desde luego, es una forma diferente de entender el negocio, porque lo que decía antes, genera también una vinculación mucho más estrecha a tu cliente que la que teníamos antes. Claro, que es lo que decías antes, de que esa dimensión, digamos, hacia afuera, ¿no? O sea, de relación con ese mercado que, digamos, un mercado más relacional, ¿no? En este sentido, digamos, que sobre la base de estos datos podemos construir una relación de mayor valor añadido con el cliente, entiendo, ¿no? Así es, así es. Y si... Julen, estamos sí. a 5 minutos de la hora que habíamos sí. dicho. Si os parece, vamos a... Como mucho, nos iremos hasta las 11:10, pero igual ya pasamos a la parte final de preguntas más relacionado con personas. Si te parece, Julen. Sí, perfecto. El tiempo es lo que tiene. Cuando estamos aquí entretenidos, pues corre muy deprisa.
¿Hay alguien por ahí que quiera preguntar alguna cosa o hablamos un poquito del tema de personas? En principio no hay más preguntas en el chat. Javi, esta nueva forma o sea, toda esta historia cambia. Vosotros trabajáis mucho el concepto de interacción humano-máquina, ¿no? Digamos, un concepto que habléis de gemelos digitales, hay unas palabras que a veces dan un poco miedo, ¿no? Cuando pensamos en las personas, ¿le ha cambiado mucho o le está cambiando mucho a la vida a la gente con la introducción de estas tecnologías? Pues yo suelo decir que hay una transformación cerebral previa a la transformación digital, ¿eh? Yo creo que en las personas, Marino decía en su introducción antes que a ver si alguien le contradecía que esto iba de más de personas que de tecnología. Yo no voy a ser quien le contradiga, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, necesitamos comprender que las cosas se pueden hacer de otra manera. Necesitamos comprender que los procesos se pueden hacer de otra manera, que ese típico tópico de esto se hace así y así se ha hecho toda la vida debe cambiar y que hay tecnología suficiente como para poderlo llevar a cabo. Entonces hay un cambio de mentalidad y en el que nosotros, que somos una empresa, pues al final sí somos de vanguardia, nos decimos incluso, decimos que somos setting new standard, ¿no? Es nuestro claim que llevamos al mercado, pero seguimos siendo una empresa muy tradicional de puertas adentro. Nuestro valor competitivo no es el precio, es la tecnología. Y esa tecnología es la que llevamos al mercado. Pero así como en esa parte tecnológica de mercado y de producto y de servicio somos ciertamente vanguardistas, de puertas adentro nos cuesta. Nos cuesta el cambiar las cosas en los procesos, el retirar el Excel de una vez. No sé, hemos rediseñado ahora mismo un proceso y estamos utilizando precisamente esta plataforma Teams con todo lo que ello comporta, pues para hacer el seguimiento, la gestión de esos proyectos. Teams y el entorno Office 365, no voy a hacer publicidad porque, bueno, no es así, pero bueno, yo simplemente cuento mi experiencia personal, ¿no? Estamos utilizando pues un sistema de gestión de proyecto que se llama Planner, que está incorporado en esa suite. Pues es dificilísimo el que eso cale en la organización y que aquella herramienta se entienda como algo que avanza tu nivel de gestión de ese proyecto. Entonces, al final hay que hacer esa parte de comité digital de que hablaba antes, no solamente es adopción de tecnología o traccionar proyectos, sino es también traccionar pues, cambios culturales necesarios para que esto pues para que cale, básicamente. Entendido. Y en el caso vuestro, por ejemplo, Pablo, que como nos comentabas antes, ¿no? Porque habéis trabajado mucho con pyme, con micropyme, ¿no? Desde esa perspectiva, por ejemplo, cuando pensamos en cualificación de las personas que están pues, en esas estructuras más pequeñas, ¿no? No tan gran empresa y demás, ¿no? ¿Hay esto o sea, qué es lo que estás viendo que podríamos hacer? ¿O hay actitud, hay aptitud? ¿Estás viendo que la gente ya se va poniendo las pilas? O sea, ¿cómo estáis viendo este tema? Sí, bueno, desde luego el primer punto, y también lo señalaba antes Javier, ¿no? Es ser conscientes y tener la inquietud, ¿no? Y eso tiene que ver más con la actitud, ¿no? Es un estado en el que estás, ¿no? Sabes que, y bueno, las empresas, y bueno, las pequeñas, hombre, hay realidades muy distintas, ¿no? Pero mira, hace unos años, por ejemplo, en el ámbito de turismo y específicamente aquí en la región, en el ámbito de turismo rural, quiero decir, lo vieron clarísimamente, ¿eh? Que, bueno, y cuando digo hace unos años, pues no sé, estoy hablando así sobre el año 2009, ¿no? 2008, 2009, empezaron a ver que toda la oportunidad que se abría, ¿no? Con las plataformas para realmente pasar de una oferta que, bueno, principalmente era regional, con las implicaciones que eso tiene, ¿no? Al final un mercado pequeño y probablemente el valor, el margen, ¿no? Pues mucho más reducido, cuando de repente, pues estoy pensando ahora en alguna empresa que trabaja con nosotros, que bueno, que de aquella no era ni empresa, ¿no? Y hoy en día es empresa como tal, formalizada y bueno, hace el 100% de sus reservas pues en mercados nórdicos, ¿no? Y
Todo eso ha sido gracias a Internet, ¿no? Bueno, quitando por razones obvias el último año, ¿no? Con el comercio estamos viendo ahora algo parecido, ¿no? Y esto desencadenado también por toda la crisis alrededor del COVID, ¿no? Estamos con un programa bastante fuerte aquí a nivel regional, trabajando mano a mano con los comercios a replantear lo que es su modo de interrelación con el cliente y de ofrecer su producto y bueno, algunos ya se habían subido, digamos, ¿no? Al tema de proyectar imagen a través de redes sociales, una presencia web adecuada, su producto y también en el último año, por razones obvias, pues todo el desarrollo de comercio electrónico, ¿no? Y en todos los casos coincide una cuestión de actitud y de creérselo, porque luego oferta tecnológica existe. Yo estoy de acuerdo que difícil es no encontrar oferta tecnológica. Y si no la encuentras y es realmente diferenciador, quiero decir, inviertes y la tienes. No es la dificultad. Quizás la dificultad está más en verlo, en creerlo, en tener claro cuál es el valor. Con ciertas herramientas todavía puedes hacer aquello del cálculo de retorno, el ROI clásico, ¿no? Es decir, bueno, yo digitalizo este proceso, voy a ahorrar un 3% en el tiempo y eso lo convierto a euros, ¿no? Hay otro tipo de beneficios de herramientas que, la verdad, y los primeros a los que nos cuesta es a nosotros como centro tecnológico y el sector, vamos a decir, que provee, ¿no?, de soluciones TI, y te resulta difícil, decirle a tu cliente en euros eso, qué beneficio va a tener, ¿no? Oferta en cuanto a tema de formación y competencias, yo creo que también existe y lo que falta es, en el ámbito de especialistas, lo que falta es más especialistas. Pero no por falta de oferta, sino quizás por falta de efecto llamada para que se incorporen más personas. Bueno, todo lo que sabemos, ¿no?, alrededor de las titulaciones y las competencias STEAM, ¿no? En el ámbito de las ingenierías, por ponerlo así de forma resumido, ha sido una caída en los últimos años muy importante, ¿no?, en cuanto a alumnos, ¿no?, que ingresan y por lo tanto egresan, ¿no?, de esos estudios y bueno, no es que falte oferta o capacidad de formación, es una cuestión del número de personas, ¿no?, que se suman ahí y a lo mejor es ya para analizar en otra sesión. Vale. Julen, nos da para una preguntita. No sé. ¿Alguna pregunta esta sí muy concreta y muy... Sí, de estas? ¿La pandemia nos ha cambiado como personas para bien en lo digital? ¿Pablo? Me la lanzas a mí. Para bien. Bueno, no sé si para bien o no, pero desde luego nos ha cambiado. Ha acelerado enormemente lo que habría sido en condiciones, vamos a decir, de normalidad, un proceso que hubiese llevado, no sé, 5 años. Se han modificado los hábitos y se han abierto, digamos, y se han explorado, ¿no?, nuevas fórmulas en 5 meses, ¿no?, por decirlo. Entonces, evidentemente ha sido lo que ha sido. Un suceso inesperado que te mete una anomalía, ¿no?, en lo que era el patrón, ¿no?, con lo que ello conlleva. Es decir, situación de urgencia, plan de contingencia, ¿no? Hay que buscarse, hay que adaptarse y bueno, pues ahí teníamos lo digital. Yo siempre, y lo dejo como comentario, ¿no?, la reflexión. Si no hubiésemos tenido la web como ente, ¿no?, como infraestructura, Internet, ¿no?, la web e Internet, bueno, los efectos de la pandemia, bueno, yo creo que es impensable, ¿no?, lo que podría haber pasado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso aquí. ¿Javi? Sí, indiscutiblemente. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Ha acelerado todos
todos los procesos que podíamos haber estado pues previendo previamente al confinamiento, ¿no? y a la pandemia, los ha ido acelerando. A nosotros nos ha tocado pues en una época también en la que, claro, insisto, somos artesanos, entonces nosotros necesitamos, digamos, ejecutar de una forma física las actividades, ¿no? Los montajes de las máquinas, las instalaciones en destino y tal. Entonces, pues bueno, también pues ahí llegamos a un proyecto que era muy interesante y era digamos, el montaje en remoto de una máquina, ¿no? Entonces, utilizando pues tecnologías pues eso, de comunicación remota, ser capaces de orientar y de instruir a los montadores que estaban en Estados Unidos, en aquel caso, cuando nosotros no podíamos viajar in situ, que era lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, y es ir a viajar in situ y a montar la máquina. Lo tuvimos que hacer de forma remota. Esto no nos lo hubiéramos planteado en otra circunstancia. Ahora se abre la puerta de que esto pues, puede ser una forma de, oye, pues de reducir los costes, de que las personas concilien mejor, de manera que los viajes que antes eran pues, de meses, pues que se reduzcan sensiblemente y que digamos, la vida de las personas que forman Soraluce pues, de alguna manera sea más cómoda. Todo el tema del teletrabajo no voy a entrar, pero también eso es un impulso muy grande a todo lo que es conciliación y mejora de la vida. Pues bueno, sin duda. Vale. Bueno, pues hemos terminado aquí en un punto interesante, ¿no? Esto de que nos puede ayudar a conciliar mejor, que siempre es un objetivo que perseguimos. Nerea, Marino, no sé si por vuestra parte para cerrar o... Pues nada, agradecer una vez más a CETIC y a Soraluce que hayan estado compartiendo con nosotros su experiencia, a ti, Julen, como no, a Marino, al Club Asturiano de Calidad, pues por estar aquí todos hoy escuchando estas experiencias, y decir solamente que a todas las personas que os habéis inscrito en la sesión de hoy, pues vais a recibir la presentación de Julen, que nos la ha cedido para que podáis acceder a todos los enlaces, sobre todo a los artículos, libros, etcétera, que nos ha presentado. Y también os invitaremos a que contestéis a una encuesta de satisfacción pues, para poder mejorar las siguientes sesiones, que siempre nos viene bien. La mejora continua es lo que tiene. Esto no cesa nunca. Entonces, pues agradeceros a todos y todas que hayáis estado hoy aquí y que esperamos que os haya sido de utilidad, al menos para reflexionar, que eso... Yo creo que todos tenemos ya en mente que el proceso de digitalización hay que ponerlo en marcha sí o sí, en menor o mayor medida, y que esto os haya servido también pues, como una pequeña palanca de avance en esta reflexión. No sé, Marino. Eso. No, pues muchísimas gracias, Julen, Javier, Pablo, Nerea. Muchísimas gracias a todos y un abrazo desde Asturias. Muy bien, lo mismo. Muy bien. Agur. Venga, agur. Agur. Agur, muchas gracias. Julen, Javi, Mari... Bueno, si queréis quedaros para despedirnos y listo. Sí.